Vamos a hablar de uno de los lugares más hermosos que tiene la ciudad de Lima. Un gran centro público que podría ser mucho mejor aprovechado para deleite de todos los que habitan en esta ciudad, y me refiero a la Costa Verde. Lima es la única capital de Sudamérica que tiene el privilegio de tener el mar al costado. Hoy día les vamos a contar la historia de la Costa Verde, cómo se diseñó, cómo se proyectó, cómo se empezó a construir, pero también hablaremos de su problemática. Esa problemática tiene que ver con desarrollo urbano, con cuidado del medio ambiente, con conciencia y respeto de nuestra ciudad, en fin, con varias cosas. Quiero comenzar de una vez. Estamos en el Malecón de Chorrillos, soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. El conjunto de playas que conforman la Costa Verde es el balneario de Lima. No hay otra capital en América del Sur que sea frente al mar. Y nosotros la hemos convertido en una pista. Pero la costa tendría que ser el gran espacio de deporte, de recreación, de servicios, de cultura, de vida, de encuentro, ¿no? De conectividad. Y que bajábamos apenas terminaba la bajada y se llegaba a la parte plana, ahí nos bañábamos. Y a mí me preocupa mucho la indefinición que tiene hoy en día la Costa Verde, ¿no? Ha dejado de ser ese gran parque que una ciudad de 10 millones necesitaría tener. Hoy, la relación del ser humano con el mar es muy cercana. Pero esto no siempre fue así. Antiguamente, para el hombre andino, el mar era una huaca, una deidad, y siempre lo miró con respeto y veneración. Pachacamac mira también el mar, ¿no? O sea, el mar es sagrado porque, digamos, el templo está mirando el mar, ¿no? Y la leyenda de las islas tiene que ver con todo esto. Entonces, claro, el mar ha sido una presencia, y bueno, Chan, ¿no? Ya, en el norte, Paracas, o sea que sí ha habido una relación con el mar y el mar está en la iconografía, ¿no? Es una relación distante, respetuosa, porque evidentemente se veía de que el mar podía traer una serie de complicaciones, ¿no? Los antiguos peruanos, los antiguos limeños, vamos a decir, se manejaron de una manera distante, ¿no? Esto sin dejar de usarlo, ¿no? Porque bajaban evidentemente a pescar, ¿no? A recoger ahí productos marinos, pero subían nuevamente, ¿no? No hay una evidencia, por ejemplo, de que tengamos asentamientos muy cercanos al mar. Al contrario, todos están retirados. Ya en tiempos coloniales, en 1746, Lima y el Callao sufrieron un terrible terremoto seguido de un maremoto que prácticamente desapareció el puerto. Y eso significó pues un entendimiento, digamos, del territorio que probablemente los españoles toman de la experiencia propia de los pobladores ancestrales, ¿no? Y la propia ciudad, hasta bien entrado el siglo XX, se mantuvo a una cierta distancia, ¿no? Los balnearios no desarrollaron edificaciones en los bordes, al contrario. Hubo una idea entre 40 y 50 metros de respeto, ¿no? Porque se veía que era una zona que podía ser derrumbable, ¿no? La idea de balneario surgió en Europa, en plena época de la Ilustración, a mediados del siglo XVIII. Y el precursor fue un médico inglés llamado Richard Russell, que en 1750 escribió un estudio, un tratado médico sobre los beneficios a la salud física
de los baños de mar. O sea, hasta el siglo XVIII la gente no se bañaba en el mar. Los que entraban al mar eran los marineros para sus actividades o los pescadores para sus quehaceres diarios. El primer balneario fue la ciudad de Brighton, ubicada al sur de Londres. Era una caleta de pescadores que se convierte en balneario gracias al impulso del entonces regente Jorge, el futuro Jorge III, y ese modelo se repite en el resto de Europa. Los primeros balnearios europeos en España, en Francia, también surgen por impulso de las élites o de la nobleza que quiere beneficiarse de los baños de mar. Así surge San Sebastián en España, Biarritz en Francia, por supuesto la Costa Azul en Francia, ¿no? Es una playa muy conocida y muy popular. Seguramente muchos de ustedes han pasado grandes veranos aquí. Es Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos. Como hemos visto, el concepto de balneario nace en Europa a mediados del siglo XVIII y se traslada aquí hasta nuestros lares un siglo después. En la década de 1850 nace el balneario de Chorrillos, una idea promovida principalmente por las élites. Recordemos que en 1858 se inauguró el segundo ferrocarril de Lima, el Lima-Chorrillos, y esto le dio un impulso de locomotora a Chorrillos, convirtiéndolo en un balneario de lujo, un balneario para las clases acomodadas, como es Asia hoy en día, pero si me permiten decirlo con todo respeto, con muchísimo más glamour. ¿Y qué cosa era Chorrillos? Una caleta de pescadores. Recordemos la historia de José Olaya, era el pueblo de San Pedro de Chorrillos, que se transforma en balneario porque en el siglo XIX, con la aparición del ferrocarril, la afluencia a los balnearios ya se, entre comillas, masificó o democratizó, donde algunas familias empezaban a construir sus ranchos y Chorrillos floreció, y según los testimonios de los viajeros del siglo XIX, en esta parte del Pacífico, el balneario de Chorrillos era el más importante, el más vistoso, el más, entre comillas, lujoso, incluso por encima de Viña del Mar. Desde finales del siglo XIX, precisamente en 1896, Barranco se dio el lujo de tener un funicular. La gente podía bajar y subir de la playa usando este sistema hidráulico de pesos y contrapesos. Barranco siempre fue un lugar cuyo magnetismo va de lo bohemio a lo bucólico. Un reportaje publicado en la revista Variedades en 1918 dice algo así como que Barranco es un balneario ideal por múltiples motivos: el funicular, su vida social de discreto chismorreo y la elegancia y silueta encantadora de las barranquinas. Esta callecita, este pasaje en realidad, se llama Pasaje Funicular y es hermoso. Justamente por esta puerta se llegaba hasta el funicular. Yo he ido muchas veces por Barranco y era una delicia el funicular y nos dejaba exactamente en la playa, en la mejor parte de la playa para bañarse, donde ya había arena. Era un funicular manejado por una persona, uno, que cobraba y manejaba,
y se tomaba más o menos por donde está ahora la bajadita de Barranco. Ahí arriba había una estación. Ahí arriba se tomaba el ticket y bajaba uno. Era toda una aventura. Antes de la formación de lo que hoy conocemos como Costa Verde, los limeños tenían pocas alternativas para veranear. Una era en Cantolao, en La Punta, y la otra en La Herradura. Me acuerdo que algunas familias de amigos míos vivían en La Punta y yo iba, pues, en esa época el balneario era La Punta y el otro balneario era mucho más lejos, La Herradura. Entonces yo iba a Cantolao y también al otro lado. Y recuerdo mucho que caminábamos con ese aire húmedo que producen las olas fuertísimas de este mar tan bravo. La verdad es que ese mar no invitaba mucho ni a salir, sino que estas casas tenían unos subterráneos a través de los cuales llegaba uno directamente al mar y a las piedras y se bañaba y desembocaba, pues, en estos túneles que conducían a las casas. Desastre de la guerra con Chile, Chorrillos se levantó de sus cenizas y muestra de ello fue la playa La Herradura, que tuvo sus orígenes a inicios del siglo XX. Hasta aquí se llegaba en tranvía. Conforme pasaron los años, en las siguientes décadas se construyeron clubes como el Palm Beach y el Samoa. Y también edificios como las Gaviotas, es ese edificio blanco que está aquí detrás, que hasta ahora sigue en pie. También se abrieron restaurantes como el Nacional o el Suizo, que hasta ahora sigue funcionando, donde se ofrecía buena comida, buen ambiente, buenos cócteles, convirtiendo así a La Herradura en un famoso balneario que incluso Vargas Llosa nombra en su gran novela Conversación en la Catedral. En 1965 apareció una crónica en la revista Caretas que decía que La Herradura no tenía nada que envidiarle a la Riviera Francesa, con gente linda y un malecón encantador. También he sido mucho la antigua Herradura. Íbamos entre La Herradura y los baños donde uno podía caminar, se podía estacionar autos, había restaurantes donde uno podía almorzar o tomar, o pedir una cerveza o tomar un pisco sour, y eso era un hecho. En La Herradura dinamitaron para ir a La Chira y esa roca que dinamitaron la botaron, ¿no es cierto?, ahí. Por lo tanto, el mar llega, deja la arena en esa roca, llega con fuerza, pega y se va y se lleva la arena en vez de traerla. La historia de todo siempre fue que el mar traía arena, uno se le metía en la ropa de baño, ¿no es cierto? Y después el mar se llevaba la arena. Y ese equilibrio podía cambiar, pero en La Herradura habían 80 metros de arena y ahora hay nada, ¿no es cierto? Y ese murete nunca estuvo previsto para que el mar le haga así, ¿no es cierto? Entonces, hemos alterado la naturaleza bien irresponsablemente, ¿no? El presidente Augusto B. Leguía, durante su gobierno conocido como ¿se acuerdan? Como el Onceño, quien tuvo la idea de unir La Punta con el balneario de Chorrillos y la playa La Herradura, con ese objetivo que tenía él de modernizar la ciudad de Lima y proyectar su expansión hacia el sur. Así, el 28 de octubre de 1928 se inauguró la primera parte de la avenida costanera que iba desde Bellavista hasta San Miguel, donde yo estoy en este momento. Esa carretera fue bautizada como Carretera Patria Nueva. ¿Por qué? Porque el gobierno de Leguía era conocido como la Patria Nueva.
Él tenía el tema no resuelto del plebiscito y probablemente que pensaba que esa carretera que llegara hasta Chile podría ser un arreglo a su fallido proyecto del 29 que no se logró resolver. Su principal idea estaba en conectar desde la punta y que eso fuera un lugar que tuviera casas, que se fuera poblando, que el Perú, Lima, estuviera mirando hacia el mar y no dándole la espalda al mar, y que a la vez recorriera los diferentes distritos que desde la Perla, desde la punta, pasando por la Perla, llegando hasta San Miguel y hasta la Avenida Brasil, y que llegaba a conectarse con la Avenida del Ejército y por ahí siguiendo hasta Miraflores y La Herradura. Con el abrupto final del gobierno de Augusto B. Leguía en 1930, recordemos que él fue derrocado por un golpe militar de Sánchez Cerro, se cancelaron las obras. Sin embargo, podríamos decir que esta fue la primera etapa de lo que hoy conocemos como la Costa Verde. Entre 1934 y 1935, el arquitecto Héctor Velarde construyó las instalaciones de los hoy famosos baños de Miraflores. Antes de eso, bañarse en las aguas miraflorinas era todo un deporte de aventura. Cuando bajábamos era un sendero mucho más estrecho y había que hacer malabares para poder bajar porque no habían escalones debidamente hechos, eran como unos improvisados escalones en los cuales había que tener mucho cuidado porque si uno se resbalaba era una profunda caída. Y regresábamos con ropa de baño porque no había dónde cambiarse, así que regresábamos como con la ropa de baño mojada. En la década de 1940, Carlos Doñi fundó el Club Waikiki, en el mismo lugar donde se encontraban los baños de Miraflores. Allí se formaron las primeras generaciones de surfistas peruanos. Por esos años no existía la pista y las olas podían alcanzar incluso los 3 metros de altura. Años atrás es un acantilado, ¿no? Y el mar chocaba sobre ese acantilado y se le ha ido ganando, pues, digamos, terreno o lugar ahí para que pueda ir una pista. Y después ya se comenzó a construir los baños de Miraflores, ¿no? Entonces ahí fue donde por primera vez, en 1948, Carlos Doñi Larco trajo la tabla de Hawái y corrió en esos mares. ¿Tú sabes qué cosa eran los chorrillos? Quédate con nosotros y lo descubrirás en el siguiente bloque del programa. Ingeniero Ernesto Aramburu Menchaca, quien tuvo la idea de hacer un circuito de playas y una vía para autos que conectara Chorrillos, Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena y San Miguel. Él decía que si en Europa existía una costa azul francesa, bien Lima podía tener una costa verde. ¿Por qué verde? Porque él planeaba sembrar vegetación en los acantilados. Él decía que Lima no miraba el océano. De hecho, tenía una frase, decía que Lima era un ciego con vista al mar. Pero es verdad que el acantilado era así, ¿no es cierto? Y lo que ahora está adelante es relleno, ¿no? Se sacó para hacer el zanjón,
¿no es cierto? Entonces, cuando se hace el zanjón en los 62, 63 en adelante, ¿qué me hago con esa tierra? Y Ernesto Aramburu, que fue un hombre interesante, el arquitecto, le sugirió a Bedoya, bueno, hacemos pues esto ahí abajo. Entonces, toda la tierra que se sacó para hacer el zanjón se fue echando delante. Entonces, lo que era acantilado y mar se convirtió en acantilado, relleno y mar, ¿no? Entonces, la costa es básicamente un relleno, ¿no? No es naturaleza alterada, ¿no es cierto? Estos acantilados empezaron a despertar el interés de la gente a través de los proyectos que iba ejecutando el arquitecto Aramburu, y que él mismo dirigía. Yo recuerdo haber ido mucho a bañarme a esa Costa Verde, que había que hacer algunas maniobras complicadas para llegar a ella, y me acuerdo de haberme encontrado que él estaba a pie, o no sé en qué se movilizaría, pero estaba dirigiendo. Él mismo dirigía y tenía había como unos recovecos donde tenía unos viveros en los cuales sembraba lo que quería trasplantar a estos acantilados de la Costa Verde, que él quería que fuera verde. Para hacer realidad este megaproyecto, la primera cosa era ganarle terreno al mar. ¿Cómo se hizo? Construyendo espigones que contribuyeron a domesticar el fiero oleaje del Pacífico. El primer espigón de la playa Barranquito fue construido con las piedras del Panóptico. ¿Se acuerdan lo que era el Panóptico? La penitenciaría de Lima, que quedaba donde hoy queda el Sheraton, al lado del Centro Cívico, frente al Palacio de Justicia. Entonces la idea era utilizar el desmonte que se iba a sacar del tremendo zanjón, como se le decía en esa época, y utilizarlo como relleno para ganarle tierra al mar, ¿no? Entonces fue un trabajo, entre comillas, colosal, porque eran millones de toneladas de metros cúbicos de entre piedra y tierra que se trasladaron a la Costa Verde. Y vino todo este tema de los espigones y la posibilidad de hacer playas. Entonces Lima se convertía pues en una ciudad que iba a tener una ciudad balneario, ¿no? Cosa que no era, ¿no? Porque si bien es cierto existían los balnearios, así le llamábamos nosotros, o le llamábamos antiguos a Miraflores, a Barranco o a Chorrillos, Lima se convertía ya en una ciudad balneario, ¿no? Una ciudad que francamente tenía playas más allá de la Herradura, Agua Dulce o Barranquito, que era lo que todo existía. Entonces apareció esta gran idea de volcar la ciudad hacia el mar, ¿no? Que de alguna manera ha sido un proyecto interesante, pero que no ha tenido pues una formulación adecuada posteriormente, ¿no? En esa época, hasta la década de 1970, los bañistas aún podían usar los llamados chorrillos de agua. Entonces era otra forma de disfrutar del mar, porque finalmente encontrabas un escenario con mucha arena, tenías que correr hasta la misma playa porque te quemaba la arena, y encontrabas un riachuelo donde habían hasta camarones, donde te podías bañar, y final del día, digamos, de todo ese momento inolvidable o bonito de la playa, ibas digamos, a los chorrillos que le llamaban, y en el mismo cerro que bajaba el río Surco poder bañarte, ¿no? Y quitarte el agua salada y poder subir a tu casa, ¿no? Era una ducha natural, ¿no? Y muchos todavía recordamos los chorrillos o los manantiales de agua que afloraban de los acantilados, ¿no? Mucha gente se bañaba en esos chorrillos luego de acudir al baño en el mar de agua salada
para quitarse lo salado del cuerpo y luego ya subir por los acantilados y dirigirse a sus domicilios. Uno de los primeros perjuicios que trajo la formación de la Costa Verde fue que ya nunca más afloraron los chorrillos. Se cortaron los chorrillos o las afloraciones de agua dulce del acantilado, y dos, la reducción al mínimo de la vegetación, ¿no? Por eso ya entre finales de los 70 e inicios de los 80, la Costa Verde ya no era tan verde, era un acantilado prácticamente seco. Ya a partir de los años 90, algunas administraciones municipales, a través de otros sistemas de regadío, han logrado reverdecer algunos sectores del acantilado. Por otro lado, se ampliaron las bajadas y las antiguas casonas de los acantilados empezaron a derribarse y fueron reemplazadas por edificios. Cuando se terminó de construir el pont y se empezó a hacer el relleno, ¿no? Se ampliaron los accesos, ¿no? Se amplió, por ejemplo, lo que es la bajada Balta, que antes era exclusivamente peatonal, ¿no? Y por supuesto que se amplió la bajada más importante, que era la bajada de Armendáriz, ¿no? Y lógicamente empezaron a multiplicarse, también por el crecimiento económico en los años 60, los edificios, pero arriba del acantilado, ¿no? O sea, los edificios de Miraflores y de Barranco sobre todo, ¿no? Los edificios residenciales fueron la bajada Balta, la zona de la bajada de Armendáriz y el tramo que está al centro, entre la bajada Balta y la bajada de Armendáriz, y el famoso malecón de los ingleses de Barranco, ¿no? A través del tiempo, la Costa Verde ha producido personajes de todo tipo, anónimos y con nombre propio. Los anónimos han sido inmortalizados por el artista Pablo Patruco a lo largo de varios años. De los protagonistas conocidos de nuestra Costa Verde, podemos mencionar desde tablistas hasta ambulantes. Una historia que mezcla estas dos actividades es la de Doña Charito, quien vende raspadillas en la playa Macaja hace más de 20 años. Su hija, María Fernanda Reyes, Maffer, quien acompañaba a su madre desde niña a trabajar, empezó a correr olas a los 5 años y hoy es nuestra subcampeona mundial de longboard 2018 y medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019. ¿Hace cuántos años que usted vende raspadillas aquí en la Costa Verde? 22 años con este año. 22 años con este año. Usted es mamá de una campeona de tabla, además, ¿no? Ah, sí, de Maffer, de Maffer. De Maffer, porque la traía de chiquita acá a la playa. Muy bebé, muy bebé. Ella ha nacido acá en la playa, comadre. Ajá, O sea, prácticamente. sí. ¿Qué raspadilla me voy a comer hoy? A ver, de fresa, mango, lucma. A ver, espera, a ver si me alcanza la plata. 5 es, ¿no? Sigue. A ver, 1, justo, tengo 5. La más rica, quiero la más rica. La que usted quiera. Este es de fresa, este es de tamarindo. Tamarindo clásico de la raspadilla. Y después hay los personajes, los barquilleros, que venden ahí en la playa de la Pampilla, en Redondo, en Punta Roquitas. Yo hace tiempo ellos me iban y me cobraban hasta el colegio. Yo creo de que el surf es un estilo de vida, ¿no? Y el estilo de vida es un estilo de vida simple, sencillo, no necesitas mucho para jugar, digamos. Puedes jugar solo, ¿no? Puedes comprar una tabla y entre varios jugar como una pelota de fútbol, ¿no? Entonces creo que el espacio público es gratuito, entonces los tablistas en realidad
tenemos ese contacto natural, simple, con una relación con el mar, ¿no? Con la naturaleza, con todo el entorno. Nuestra querida Costa Verde tiene muchísimos problemas. De eso hablaremos al regresar. En el año 1995, la Municipalidad de Lima implementó un plan maestro de desarrollo de la Costa Verde. Plan que incluía el desarrollo de la Costa Verde de una manera armónica, ¿no? Potenciando sobre todo su rol recreativo, que es el más importante, y hacia eso debemos haber caminado. El problema es que ese plan, su fecha de finalización fue el año 2010 y desde entonces no tenemos nada. Y venimos haciendo de la Costa Verde pues, un conjunto de acciones aisladas que van un poco en función a los intereses de los alcaldes, a veces distritales, a veces metropolitanos, etcétera, sin un norte claro. Hoy, la autoridad del proyecto Costa Verde es el organismo descentralizado de la Municipalidad de Lima, encargado de coordinar con los alcaldes de los 6 distritos ribereños las acciones para el ordenamiento de la zona y la promoción de obras de infraestructura. Y no hay autoridad competente para el tema, porque la autoridad de la Costa Verde es 4 escritorios, ¿no es cierto? Ya no son geólogos, no son historiadores, es una oficinita de la municipalidad, no tiene plata, ¿no? Yo siempre es un árbitro sin pito, ¿no es cierto? No le hacen caso, no es autoridad, cada distrito hace lo que quiere y entonces terminamos teniendo una costa que es lo que se le ocurrió a cada uno donde tiene búsqueda de renta. Porque cada municipio dice ya, como yo mis votos los tengo arriba y no abajo, lo de abajo me sirve para sacar plata para gastarla arriba, más que para hacer un manejo de bahía, ¿no? El Callao no es parte de la autoridad de la Costa Verde y así. Entonces, es la bahía, no son 6 distritos. Es un espacio metropolitano y como tal tiene que tener una autoridad única que tenga todas las competencias y no esta suerte de atomización que tiene el territorio, estos retacitos que se ha convertido pues, en la Costa Verde y la ciudad misma, ¿no? Si sumamos en los municipios entre Callao y Lima tenemos como 50 circunscripciones, ¿no? Jurisdicciones, que es realmente una locura, ¿no? Entonces nuestra capacidad de planificación, pues, de microplanificación es absurda, ¿no? Entonces creo que la Costa Verde merece nuevamente mirarse, merece ser trabajada a partir de un plan y como tienen sectores específicos de la ciudad, hace poco se ha aprobado un plan para el centro histórico de Lima, ya por lo menos hay un plan y debería haber lo mismo para la Costa Verde, ¿no? Los problemas más graves que se ciernen sobre la Costa Verde no son recientes, son de larga data y creemos que principalmente son 3. Primero, la Costa Verde ha sido el desagüe de la ciudad de Lima y un lugar para arrojar desmonte y esto por supuesto ha provocado muchísima contaminación en sus aguas. Además, nosotros somos bastante irresponsables y durante muchos años la hemos llenado de basura, de plástico, pero por suerte creemos que la conciencia nos está llegando y esa situación está cambiando. En todo caso, debemos respetar este maravilloso regalo que nos ha hecho la naturaleza y que baña las costas de la capital del Perú. La contaminación de la misma playa, debido a los desagües, a los colectores, a las conexiones clandestinas. Es decir,
muchos limeños contribuían, ¿no?, a matar la naturaleza de la Costa Verde. Pero hay zonas con mayor riesgo que otras. También habría que anotar que a partir del año 2000, ¿no?, a partir del año 2000, la parte de San Isidro, Magdalena y San Miguel se fueron transformando lentamente, ganando terreno al mar, ¿no? Y eso a raíz de la construcción de la estación central del Metropolitano, ¿no?, que es el mismo esquema del Zanjón. Es decir, todo el relleno que se extrajo para construir la estación central del Metropolitano, es decir, frente al Centro Cívico y el Palacio de Justicia, se utilizó para eso, ¿no? ¿Y cómo ha visto cambiar la Costa Verde en estos 22 años? Bueno, aunque no ha cambiado en su totalidad, a como era años atrás, la escalera, donde era una muladar de que la gente pues se orinaba, ¿no? Claro, y olía muy feo, pero con los cambios de distintos alcaldes ha mejorado, como hoy en la actualidad se puede recibir bien a los turistas más que nada, ¿no? Estas son las cucharitas de reuso, ¿no? O sea, como que para reutilizar, ajá, reciclar, sí, reutilizar. También tengo también las cañitas también de... Ah, qué buenas estas cañitas. Sí. Pero algunas personas muchas veces te piden pues porque quieren algo durita, pues, ¿no? Pero es poco, ¿no? Lo que se utiliza. Claro, hay que acostumbrar también a la gente ya a ser más responsable con su consumo, ¿no es cierto? Sí, más que nada por el bienestar de los seres marinos que se ahogan y se está exterminando. Que son nuestra familia. Claro, también, ¿no? claro. No son animales, todos somos parte... Claro, de cuidar el planeta Tierra, ¿no? Claro que sí. No solamente porque es Miraflores, sino cualquier distrito donde vivamos tenemos que dejar en orden. Con eso me quedo. Y acá son las 5 luquitas. Muchas gracias. Muchas gracias, Charo. Un abrazo a Mafer, por favor. Y nada, que sigas dándonos estas cosas tan ricas. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, chao. El segundo problema es que nuestra Costa Verde ha sido utilizada como una vía de evitamiento para vehículos, que justamente trata de evitar el caos del tráfico en la ciudad. Y esto es inconcebible, porque nuestro gran centro de recreación no debería ser una vía para vehículos, no debería favorecer a los vehículos. En todo caso, debería favorecer a las personas. ¿No creen? No puede existir una vía rápida, una vía de evitamiento, una vía expresa o como la llamemos, en un espacio que pretende ser el espacio de recreación, de descanso, de paseo, de deporte de la ciudad, ¿no? Y eso también contribuye a la inseguridad en la Costa Verde, ¿no? Los accidentes que ha habido, los atropellos que ha habido, ¿no? Y todo eso redunda también en el impacto ecológico del lugar, ¿no? El ruido, la velocidad, la contaminación. O que no sea una pista, ¿no es cierto?, donde no caben los autos, porque las carreras son estrechas y por lo tanto te atollas abajo. Claro, o sea, es decirle a la costa, resuelven lo que yo no soy capaz de resolver arriba. ¿Qué soluciones podemos plantear para la Costa Verde? Con esa pregunta regresamos. El tercer problema es la proliferación de construcciones, de edificios de vivienda, de restaurantes, que le quitan toda la hermosura natural a nuestra Costa Verde.
Muchas de estas edificaciones están en los acantilados y los expertos dicen que esos acantilados no han sido tratados de forma adecuada para soportar estos edificios. La proliferación de construcciones, además, en muchas zonas nos impide contemplar la belleza de nuestra bahía. En Copacabana, pues, es su espacio de recreación, son sus playas, ¿no? Y evidentemente nosotros tendríamos que pasar lo mismo, ¿no? En los años 50, por ejemplo, hay un maravilloso trabajo de pavimento, de vegetación, arquitectura bonita. Todo el mundo siente que esa playa es suya, ¿no es cierto? Río es el mar, Río es la playa, Río es Copacabana, Río es, ¿no es cierto?, la música, la cultura, ¿no? Pero no podemos, pues, tener una autopista de 6 vías mal hechas, ¿no? Estrechas, ondulantes, que funcionan. No podemos hacerlo porque tenemos unos acantilados que son peligrosos y que no han sido debidamente tratados, ¿no?, para que esta situación de riesgo se mitigue, ¿no?, que es lo que debería suceder con las situaciones de riesgo. Entonces, tenemos un proyecto por hacer y también tenemos un tema de gestión. Urbanicémoslo, pues, con un parque pendiente que vaya bajando, y pensemos también en una solución para la vía. En los últimos tiempos hemos visto alarmados una serie de deslizamientos en los acantilados que incluso han traído consecuencias mortales. Pero no solo eso. Si pensamos en el pasado, el terremoto de 1940 en Lima demostró lo que puede ocurrir con los acantilados de nuestra Costa Verde. Vemos que lo primero que se deslizaba era justamente el acantilado. Basta ver las fotografías de Barranco y sobre todo de Chorrillos para ver cómo quedó el acantilado. Es más, hay un video del terremoto de 1940 tomado desde el mar, donde se ve cómo el acantilado está colapsando. Es decir, hay que estar simplemente relativamente informado para saber que ya no solamente por cuestiones paisajísticas, sino también por seguridad, el acantilado debe ser declarado zona intangible. Pues hay que convertir eso en una andenería, ¿no?, en una serie de terrazas, ¿no?, que pueden ir haciendo que esta pendiente, que es muy empinada, sea un poco menor y se puedan tener pequeños muros de contención, ¿no? Y yo los acompañaría además con unos senderos y que permitan que la gente realmente baje hacia el mar, ¿no? Porque ya hemos tenido no solamente el problema ha sido el derrumbe y el cierre de esta vía expresa que se ha generado sobre la Costa Verde, sino que hemos tenido también un colapso peatonal, ¿no? Entonces la cantidad de gente que fue en fiestas a la Costa Verde no pudo salir, porque no hay suficientes zonas de escape o de subida. No quiero ni imaginarme en el caso de un siniestro, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando que necesitamos muchísimos accesos. Y yo creo que es importantísimo que esos accesos se generen. Y eso puede servir también para asegurar los acantilados. La Costa Verde fue uno de los escenarios de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Aquí ocurrieron las competencias de patinaje de velocidad, voleibol playa, BMX, ciclismo de ruta y paraciclismo de ruta. Sin duda, este fue un gran ejemplo del buen uso que se le puede dar a la Costa Verde como el gran centro recreacional que la ciudad merece y necesita. Es un súper lugar para hacer eventos de todo tipo, artísticos, deportivos y cualquier cosa que se nos ocurra. Puede haber espectáculos, debe haber vida, debe haber deporte, debe haber recreación, debe haber animación, deben pasar cosas. Mistura pasó en la Costa Verde, 500.000 de personas, ¿no es cierto? Ya. Y era segura, no iba a pasar nada.
Pero era segura si es que hay buses y hay escaleras, ¿no es cierto? Y si hay manera de subir. Hay buenos ejemplos que replicar. Los Juegos Panamericanos fueron uno de ellos. Parece que los domos son otro buen ejemplo. Como estamos viendo, las soluciones existen. Urbanicémoslo pues con un parque pendiente que vaya bajando y pensemos también en una solución para la vía, ¿no? En todas partes estas vías, cuando se han querido generar estos parques, estoy pensando en el caso de Madrid con la M30, a partir de recuperar la zona del Manzanares, se soterró la vía. Evidentemente en la Costa Verde no se va a poder soterrar, pero sí la podemos techar. Por lo tanto, imaginemos que podíamos tener una terraza intermedia que podía tener la distancia y poder generar una especie de malecón interesante y devolverle el nivel recreativo que esta ciudad necesita, ¿no? Y vamos asegurando también los acantilados de esa manera y vamos protegiendo la vía y vamos generando una serie de aspectos que tienen que estar planteados a partir de un plan con una idea potente. El concepto de la costa tiene que ser uno que recoge y que vincula lo de abajo con lo de arriba, tramo por tramo, y luego se fue proponiendo las estrategias con estos puentes peatonales. Entonces, la idea es que el puente peatonal baja donde hay espacio, conecta lo de abajo, arriba con lo de abajo, y me permite abajo bicicletas, baños, servicios, serenazgo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, todos estos escenarios, entonces estudiamos dónde lo podíamos hacer para que cualquier espacio, la bajada de los baños, la bajada de Barranco, la bajada de Miraflores, el estadio, ¿no es cierto?, de Miraflores, San Isidro, ¿no es cierto?, que se aprovechen los espacios que están frente, de manera tal que hay un estudio integral, metro a metro, de la Costa Verde. Todos estamos de acuerdo en que la Costa Verde es uno de los lugares más hermosos de la ciudad de Lima. Pero es necesario, es imprescindible tener un plan para su desarrollo. Un plan que esté por encima de las peleas entre distintos municipios, un plan que permanezca y no cambie con cada nueva gestión municipal. Me refiero a un plan de desarrollo global con miras hacia el futuro. El mismo plan que necesitaría la ciudad de Lima, evidente, y tantas otras ciudades del país. Sabemos que cuando nos proponemos algo, somos capaces de lograrlo. Hay que ponerle atención a cómo se están desarrollando nuestras ciudades. ¿No creen? Nos vemos en la próxima.